Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. El abismo entre nosotros. Andrés Castillo estaba en la cubierta de observación de la plataforma petrolífera Calp 7, viendo cómo el sol se desangraba sobre el Golfo de México. El viento traía el agudo olor a sal y petróleo, una combinación que se había vuelto tan familiar como respirar durante sus 5 años gestionando operaciones en alta mar. A sus 35 años, Andrés se había ganado la reputación de ser el tipo que mantenía la calma cuando las cosas se torcían, ya fuera una tormenta tropical que se avecinaba o un fallo crítico de equipo a las 3 de la madrugada. Su teléfono satelital vibró, una videollamada de casa. Andrés miró su reloj, 7 de la tarde hora de ellos. Su hijo de 8 años, Leo, debería estar terminando de cenar. La conexión era granulada, pero el rostro de Leo apareció en la pantalla. Algo no estaba bien. La sonrisa del niño parecía forzada, sus ojos se desviaban hacia un lado. Hola, campeón. ¿Qué tal la escuela? Bien. La voz de Leo era débil. Simplemente bien. ¿Y ese proyecto de ciencias que tanto te entusiasmaba? Está bien, papá. Mamá dice que tengo que irme. Los instintos de Andrés, perfeccionados a lo largo de años de gestionar situaciones peligrosas, se erizaron. ¿Dónde está tu madre? Está ocupada. Tengo que irme, papá. ¿Te quiero? La llamada terminó abruptamente. Andrés se quedó mirando la pantalla en blanco y luego abrió sus contactos. Se desplazó hasta Violeta Hernández, su vecina durante los últimos 3 años. Violeta era una maestra de escuela jubilada de unos 60 años, aguda como un alfiler, que siempre había cuidado de Leo cuando Andrés estaba fuera. «Está todo bien con Leo», le escribió. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron y volvieron a aparecer. «Llámame cuando puedas. Es importante». La mandíbula de Andrés se tensó. Le quedaban 2 días más en esta rotación antes de que terminaran sus 3 semanas en alta mar, 2 días más antes de su vuelo programado a casa. Llamó a Violeta de inmediato, moviéndose a un rincón tranquilo de la plataforma donde el ruido de la maquinaria era menos intrusivo. Andrés contestó Violeta, su voz cautelosa. No estaba segura de si debía decir algo, pero últimamente ha habido un hombre rondando mucho tu casa cuando Diana está allí con Leo. ¿Qué clase de hombre? De 20 y tantos años. Conduce un Dodge Charger negro. Ahora está allí la mayoría de las tardes, a veces se queda a dormir. Andrés, no me gusta cómo se comporta con Leo. El niño parece asustado. La mano de Andrés apretó el teléfono con más fuerza. Su matrimonio con Diana había sido tenso durante el último año. La distancia, el tiempo separados, su creciente resentimiento por el trabajo de él. Pero se había convencido a sí mismo de que podían superarlo. Por Leo. ¿Has visto algo específico?, preguntó Andrés, manteniendo la voz nivelada a pesar de la ira que crecía en su pecho. No exactamente, pero quizás debería vigilar las cosas más de cerca. Por favor. Y Violeta, si pasa algo, lo que sea, llámame de inmediato. No me importa la hora que sea. Después de colgar, Andrés regresó a su camarote. La habitación era funcional, una cama estrecha, un escritorio, un baño pequeño. Las fotos de Leo cubrían una pared, Leo de niño, el primer día de escuela de Leo, Leo sosteniendo un pez que pescaron en el último permiso de Andrés. Había una foto de Diana de su boda hacía 7 años. Ella tenía 23, era hermosa y vibrante, llena de sueños sobre su futuro juntos. Andrés acababa de conseguir el trabajo en alta mar, que triplicaba su salario anterior como gerente de construcción. El plan era simple, trabajaría en la plataforma durante 5 años, ahorraría agresivamente y luego pasaría a un trabajo de oficina. Comprarían una casa, le darían hermanos a Leo, construirían la vida que siempre habían querido. Pero en algún punto del camino, Diana había dejado de creer en el plan. El resentimiento se fue infiltrando, llamada tras llamada, visita tras visita. Decía cosas como, debe ser agradable escapar al medio del océano mientras yo me encargo de todo aquí. Andrés intentaba explicarle que jornadas de 15 horas en uno de los trabajos más peligrosos de México no era exactamente un escape, pero las palabras nunca parecían calar. Intentó renunciar 2 veces.
Ambas veces, Diana lo había disuadido. Necesitamos el dinero, decía ella. Solo un año más. Ahora, mirando esa foto de la boda, Andrés se preguntó si había sido un tonto. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de texto de Carlos Sánchez, uno de sus amigos más antiguos de sus días en la infantería de Marina. Carlos había dejado el servicio al mismo tiempo que Andrés, ambos buscando carreras que pagaran mejor que los salarios militares. ¿Vienes a la boda de Miguel el mes que viene? Por fin va a hacer una mujer honesta de Julia. Andrés sonrió a pesar de su preocupación. Miguel va a hacer a otro exinfante de Marina, ahora investigador privado en Monterrey. Julia era buena gente, mantendría a Miguel a raya. No me la perdería, respondió Andrés. No mencionó sus preocupaciones sobre su hogar. Todavía no. Pero algo le decía que podría necesitar a sus hermanos antes de una boda. Afuera, el golfo se extendía infinitamente en todas direcciones, hermoso y desolador. 48 horas más, se dijo Andrés. Todo estaría bien. Llegaría a casa, se sentaría con Diana, averiguaría qué estaba pasando realmente. Pero en el fondo de su ser, sabía que algo iba muy, muy mal. Capítulo 2. Grietas en los cimientos. 7 años antes, Andrés conoció a Diana Méndez en la carne asada de un amigo en Monterrey. Ella estudiaba comunicación en una universidad técnica y trabajaba a tiempo parcial en una boutique de un centro comercial. Andrés acababa de terminar su título en gestión de la construcción y había conseguido un trabajo en una empresa mediana. Él tenía 28 años, ella 21, y cuando se rió de sus chistes malos, él quedó enganchado. Su noviazgo fue rápido. 6 meses después, Andrés le propuso matrimonio en la misma carne asada donde se conocieron. Diana dijo que sí antes de que él terminara de preguntar. Se casaron en una pequeña ceremonia 3 meses después, con Carlos y Miguel como padrinos de Andrés. Leo llegó 2 años más tarde y por un tiempo, todo fue perfecto. Andrés trabajaba muchas horas, pero estaba en casa todas las noches. Tenían un pequeño apartamento y finanzas ajustadas, pero eran felices. Leo era el centro de su mundo. Entonces, la empresa de construcción de Andrés quebró. La economía se desplomó, los proyectos se agotaron, de repente, estaba luchando por encontrar trabajo. Fue entonces cuando Miguel mencionó los trabajos en plataformas petrolíferas. Pagan el doble de lo que ganas ahora, había dicho Miguel mientras tomaban unas cervezas. 3 semanas trabajando, 3 semanas libres. Un horario duro, pero el dinero es increíble. Andrés lo discutió con Diana esa noche. Ella había estado preocupada por las facturas, por el futuro de Leo, por la pila de avisos de pago atrasado en su mostrador. ¿3 semanas?, había preguntado ella. Es mucho tiempo. Luego estoy en casa 3 semanas seguidas. Tiempo completo contigo y Leo. Y realmente podemos ahorrar, o comprar una casa, construir algo real. Ella había aceptado. Se suponía que sería temporal. Tiempo presente. Diana Castillo estaba en su cocina, viendo a Juanjo Johnny Herrera saquear su refrigerador como si fuera el dueño del lugar. Hacía 6 semanas, lo conoció en el supermercado donde trabajaba como supervisora de turno. Él había sido encantador, atento, emocionante, todo lo que Andrés no había sido en años. El romance comenzó con un café, luego un almuerzo, luego tardes en su apartamento mientras Leo estaba en la escuela. Diana se dijo a sí misma que se merecía esto, merecía sentirse deseada, no estar sola, tener a alguien que realmente estuviera allí. No había planeado que Johnny se insertara tan completamente en su vida, pero él tenía una forma de hacerse indispensable. Recogía a Leo de la escuela cuando ella trabajaba hasta tarde. Venía a cenar. Había comenzado a quedarse a dormir, incluso cuando a Andrés solo le faltaba una semana para volver a casa. Leo está siendo un pequeño mocoso otra vez, dijo Johnny, abriendo una cerveza. El niño necesita aprender algo de respeto. Diana sintió una punzada de inquietud. Leo había estado diferente últimamente, más callado, más retraído. Le había dicho 2 veces que no le gustaba Johnny, que Johnny era malo cuando ella no estaba cerca. Pero Johnny decía que Leo solo se estaba adaptando, que los niños necesitaban mano dura. Tiene 8 años, Johnny. Solo se está adaptando.
Es un mocoso malcriado porque Andrés está fuera todo el tiempo y tú le dejas hacer lo que quiere. Johnny tomó un largo trago. El niño me llamó por un nombre ayer. No voy a tolerar eso en mi propia casa. No es tu casa, dijo Diana en voz baja. La expresión de Johnny se ensombreció. Era una mirada que había estado viendo más a menudo últimamente. ¿Qué? Nada. ¿Solo? Quizás deberías tratarlo con más calma. Johnny cruzó la habitación, acorralándola contra el mostrador, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler la cerveza en su aliento. ¿Tienes algo que decirme, Diana? No. Lo siento. Él sonrió entonces, la oscuridad desapareciendo tan rápido como había aparecido. Esa es mi chica. Ahora, ¿qué hay para cenar? Arriba, Leo estaba sentado en su cama, con la tarea esparcida a su alrededor pero sin tocar. Podía oír sus voces, la de mamá, suave y suplicante, la de Johnny, fuerte y exigente. Extrañaba a su papá con un dolor que le oprimía el pecho. Leo había intentado contarle a su madre las cosas que Johnny decía cuando ella no estaba, como Johnny le había agarrado el brazo tan fuerte que le dejó un moratón, como Johnny lo había empujado contra una pared por dejar su mochila en la sala de estar. Pero mamá siempre tenía una excusa. Solo está jugando. Probablemente lo malinterpretaste. Dale una oportunidad. 4 días más hasta que papá volviera a casa. Leo los contaba como un prisionero que marca los días en la pared de una celda. 2 días después, el incidente. Andrés estaba en medio de una reunión de seguridad cuando su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Casi lo ignoró. Las llamadas personales durante el horario laboral estaban desaconsejadas, pero algo le hizo abrirlo. Era un archivo de vídeo del número de Violeta Hernández. La sangre de Andrés se heló mientras miraba. La grabación fue tomada desde la ventana del segundo piso de Violeta, mirando hacia el patio trasero de Andrés. Leo estaba allí, sosteniendo una pelota de béisbol. Un hombre que Andrés no reconoció. Johnny estaba gritando, con el rostro contraído por la rabia. Te dije que guardaras eso. La voz de Johnny era clara, incluso a través de la ventana. ¿Crees que puedes ignorarme así como así? Solo estaba jugando, dijo Leo, su voz pequeña y asustada. Lo que sucedió a continuación, Andrés lo reproduciría en su mente por el resto de su vida. Johnny agarró a Leo por la camisa, levantando al niño del suelo, y luego le dio un revés en la cara. Leo se desplomó en el suelo, sollozando, y entonces Diana apareció en la escena, saliendo por la puerta trasera. Andrés esperó a que interviniera, que protegiera a su hijo. En lugar de eso, ella se rió. Quizás eso te enseña a escuchar, dijo ella, su voz con el ligero arrastre de haber bebido por la tarde. Tu padre es demasiado débil para hacer algo al respecto de todos modos. Johnny levantó a Leo tirando de su cabello. Llámalo. Llama a tu papi. Deja que te oiga llorar. Está a 1000 millas de distancia, ¿no? ¿Qué va a hacer? Entre lágrimas, Leo sacó su teléfono, el teléfono básico que Andrés le había dado para emergencias. Sus pequeños dedos tropezaron con los botones. El teléfono de Andrés sonó. Respondió de inmediato, apartándose de la sala de reuniones. Papá, la voz de Leo estaba rota, entrecortada por los sollozos. Papá, yo. Hijo, dijo Andrés, su voz inquietantemente tranquila a pesar de la rabia que ardía en sus venas. Papi ya está llegando con amigos. ¿Me oyes? Voy a casa ahora mismo. Oyó a Johnny reírse de fondo. Sí, claro. Papi te va a salvar desde 1000 millas de distancia. Pásamelo, dijo Andrés en voz baja. Papá, por favor. Pásale el teléfono, Leo. Ahora. Hubo un forcejeo, luego la voz de Johnny, arrogante y divertida. Sí. Tienes unas 6 horas, dijo Andrés. Yo empezaría a correr. Johnny se rió. Oh, qué miedo. ¿Qué vas a hacer, marinerito? Le pones las manos encima a mi hijo y descubrirás exactamente lo que voy a hacer. Andrés terminó la llamada e inmediatamente marcó a su supervisor. Emergencia familiar. Necesito una evacuación de emergencia ahora. Andrés, el próximo helicóptero no es hasta
Llama por radio a la guardia costera si es necesario. Mi hijo está en peligro. Voy a dejar esta plataforma en los próximos 30 minutos, de una forma u otra. El supervisor oyó algo en la voz de Andrés, algo frío y definitivo. Haré las llamadas. A continuación, Andrés marcó a Carlos. Necesito que tú y Miguel estéis en Monterrey esta noche. Mi dirección. Y Carlos, trae lo que hablamos de guardar para emergencias. ¿Qué está pasando? Alguien ha herido a mi hijo, y voy a asegurarme de que nunca vuelva a suceder. Estaremos allí. Andrés empacó su bolsa de lona en menos de 3 minutos. Mientras el helicóptero de emergencia despegaba de la plataforma, vio cómo el Golfo se alejaba bajo él. Había estado tranquilo al teléfono con Leo porque eso era lo que su hijo necesitaba. Pero por dentro, Andrés Castillo era un hombre transformado. Había pasado 8 años en la infantería de marina antes de las plataformas petrolíferas, 3 despliegues, 2 en Irak, 1 en Afganistán. Había aprendido a mantener la calma bajo fuego, a tomar decisiones en una fracción de segundo, a proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Había dejado esa vida atrás cuando nació Leo, quería ser un padre, no un soldado. Pero Johnny Herrera había cometido un error crítico. Había amenazado a la familia de Andrés. Y ahora el hombre que Andrés había enterrado bajo la responsabilidad y la vida civil estaba resurgiendo. El piloto del helicóptero lo miró. ¿Está bien, señor? Andrés miró al frente, con la mandíbula apretada. Lo estaré. Capítulo 3. La tormenta que se avecina. El vuelo charter desde la costa del Golfo a Monterrey duró 3 horas. Andrés pasó cada minuto planeando. Les envió a Carlos y a Miguel el vídeo que Violeta le mandó. Sus respuestas fueron inmediatas e idénticas: estamos contigo. Lo que necesites. También llamó a su abogada, una tipa que Miguel conocía y que se especializaba en derecho de familia y casos de custodia. La abogada, después de ver el vídeo, fue directa. Esto es abuso infantil grabado en cámara. Tienes motivos para una custodia de emergencia, órdenes de alejamiento, todo. Pero Andrés, si vas a esa casa y haces algo estúpido, perjudica tu caso. Déjame manejarlo legalmente. Lo haré, mintió Andrés. Solo ten el papeleo listo. No iba a hacer nada ilegal, no exactamente, pero se iba a asegurar de que Johnny Herrera entendiera la magnitud de su error. Andrés aterrizó en Monterrey a las 11:30 de la noche. Carlos y Miguel lo esperaban en el pequeño aeródromo privado, con la camioneta de Carlos al ralentí cerca del hangar. Carlos Sánchez se veía exactamente como en la Marina, 1,88 metros, corpulento como un linebacker, con el pelo corto y canoso en las sienes. Había aprovechado su experiencia en la policía militar para montar un exitoso negocio de seguridad privada. Miguel Báez era más delgado, más callado, pero no menos peligroso. Su trabajo como investigador privado significaba que sabía cómo desenterrar trapos sucios, cuando era necesario, cómo defenderse. Se abrazaron como hermanos, porque eso es lo que eran. He buscado a Johnny Herrera en mis bases de datos, dijo Miguel mientras subían a la camioneta. El tipo es una joya. 2 arrestos previos por violencia doméstica, una condena que se redujo. Estuvo 6 meses hace 2 años por agresión con agravantes, le pegó una paliza al hermano de su novia. Trabaja como mecánico independiente, pero sus ingresos no coinciden con sus gastos. Supongo que trafica o hace estafas por otro lado. ¿Alguna orden de arresto?, preguntó Andrés. Ninguna activa, pero faltó a una cita en el tribunal por una infracción de tráfico el mes pasado. Es menor, pero es algo. ¿Cuál es el plan?, preguntó Carlos, tomando la autopista hacia el barrio de Andrés. Andrés miró por la ventana los oscuros suburbios de Monterrey que pasaban. Aparecemos. Llevamos a Leo a un lugar seguro. Luego tenemos una conversación con Johnny sobre las consecuencias. ¿Y Diana?, preguntó Miguel con cuidado. Los nudillos de Andrés se pusieron blancos. Su esposa, la mujer que había amado durante 7 años, la madre de su hijo, se había quedado allí riendo mientras golpeaban a su hijo. Esa traición dolía más que cualquier cosa que Johnny hubiera hecho. Diana tomó su decisión. Ahora mismo, me centro en Leo. El resto lo resolveremos. Llegaron a la casa de Andrés a las 12:47 de la noche.
Era una modesta casa de 3 dormitorios en un barrio de clase trabajadora. Nada lujoso, pero tenía un patio y buenas escuelas. Andrés se había sentido orgulloso de esta casa cuando la compraron hace 4 años. Ahora se sentía contaminada. Las luces estaban apagadas excepto por un tenue resplandor de la sala de estar, probablemente la televisión. El Dodge Charger negro de Johnny estaba en la entrada como si perteneciera allí. La luz de violeta está encendida, señaló Carlos, apuntando a la casa de al lado. Andrés le envió un mensaje de texto. Estoy aquí. ¿Está bien, Leo? Está en su habitación. Lloró hasta quedarse dormido. Ese hombre todavía está allí con Diana. Ten cuidado, Andrés. Entramos en silencio, dijo Andrés. Todavía tengo una llave. Johnny aún no sabe que estamos aquí. La ventaja de la sorpresa es nuestra. Se acercaron a la puerta principal como lo habían hecho 100 veces en territorio hostil, suaves, silenciosos, coordinados. Andrés abrió la puerta sin apenas hacer un clic. La sala de estar se abrió ante ellos. Johnny estaba despatarrado en el sofá de Andrés, cerveza en mano, viendo una película de acción. Diana estaba acurrucada contra él, medio dormida. Andrés se adentró en la luz. Aléjate de mi esposa. La cabeza de Johnny se giró bruscamente. Su rostro pasó por varias emociones en rápida sucesión, confusión, reconocimiento, luego miedo. Intentó levantarse de un salto, pero el alcohol lo ralentizó. ¿Quién diablos? Comenzó Johnny. Luego vio a Carlos y Miguel flanqueando a Andrés, ambos hombres con aspecto de poder destrozarlo sin despeinarse. Dijiste 6 horas, dijo Andrés en voz baja. Lo logré en 5. ¿Dónde está mi hijo? Diana se despertó de golpe. ¿Andrés? ¿Qué haces? No se supone que llegues a casa hasta el jueves. Recibí una videollamada interesante esta tarde, dijo Andrés, su voz mortalmente tranquila. ¿Quieres adivinar lo que vi? El rostro de Diana palideció. Johnny se levantó, tratando de aparentar valentía. Mira, hombre. Esto es entre Diana y yo. Tienes que irte. Carlos se rió, un sonido sin humor. ¿Que él tiene que irse? ¡Qué gracioso! Leo llamó a Andrés escaleras arriba. Soy papá. Baja aquí, campeón. Unos pies resonaron en las escaleras. Leo apareció, frotándose los ojos, confundido. Luego vio a Andrés y se lanzó por los escalones restantes. Andrés lo atrapó, abrazando a su hijo con fuerza. Leo lloraba de nuevo, pero de forma diferente ahora, alivio, alegría, seguridad. ¿Viniste? ¿Realmente viniste? Siempre vendré, susurró Andrés. Siempre. Déjame ver tu cara. El moratón en la mejilla de Leo era intenso, ya poniéndose morado. Andrés apretó la mandíbula con tanta fuerza que oyó sus dientes rechinar. Haz una maleta, le dijo Andrés a su hijo. Te vas a quedar en casa de los abuelos esta noche. El tío Carlos te llevará. No quiero dejarte, dijo Leo. Estaré justo detrás de ti. Te lo prometo. Pero primero necesito hablar con tu madre. El tío Carlos, el tío Miguel y yo. Necesitamos tener una conversación de adultos. Vale. Leo miró a Johnny, luego a su padre. Un entendimiento pasó entre ellos. Vale, papá. Mientras Leo corría escaleras arriba, Andrés finalmente miró a Diana, la miró de verdad. Llevaba una de las camisas de Johnny. Había botellas de vino en la mesa de centro, cigarrillos en un cenicero. Ella nunca había fumado antes. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Andrés, déjame explicarte. ¿Cuánto tiempo? 2 meses, susurró ella. 2 meses. Andrés se había estado matando a trabajar en esa plataforma, enviando cada cheque a casa, pensando en su familia todos los días. Y durante 2 meses, su esposa había estado jugando a las casitas con un maltratador convicto. ¿Y dejaste que le pegara a nuestro hijo? ¿No fue? No pensé que él. Te quedaste ahí y te reíste, dijo Andrés. Su voz nunca se alzó, pero de alguna manera eso lo hizo más aterrador.
Le dijiste a Leo que yo era demasiado débil para hacer algo al respecto. Está borracha, intervino Johnny. No quiso. No estoy hablando contigo, dijo Andrés, sin siquiera mirarlo. Carlos, cuando Leo haya hecho la maleta, llévalo a casa de mis padres. Miguel, necesito que seas testigo de lo que sucederá a continuación. Grábalo si es necesario. Andrés, ¿qué vas a hacer?, preguntó Diana, el miedo invadiendo su voz. Lo que debería haber hecho en el momento en que me di cuenta de que mi familia estaba en peligro. Se volvió hacia Johnny. Tú y yo vamos a tener esa conversación ahora. Diana, tienes dos opciones. Puedes subir y mantenerte al margen de esto, o puedes mirar. Pero de cualquier manera, lo que suceda a continuación, te lo has buscado tú misma. Johnny intentó una vez más hacerse el duro. Si me tocas, presentaré cargos. Eso es agresión. Miguel levantó su teléfono, ya grabando. Qué curioso. Mira, he estado documentando todo desde que llegamos. Andrés aún no te ha tocado. Pero si lo hace, bueno, tengo pruebas en vídeo de ti golpeando a un niño de 8 años. Las leyes de defensa propia se vuelven muy turbias cuando hay maltratadores de niños involucrados, especialmente cuando dicho maltratador está invadiendo la propiedad de otra persona. No estoy invadiendo. Diana me invitó. Diana no es la dueña de esta casa, dijo Andrés. Yo sí. Está a mi nombre únicamente. Siempre lo ha estado. ¿Quieres revisar la escritura? El color desapareció del rostro de Johnny. Finalmente lo entendió. Había caído en una trampa, y el hombre al que se había burlado por ser débil y distante era todo lo contrario. Carlos bajó las escaleras con Leo y su bolsa de viaje. ¿Listo, pequeño? Leo abrazó a Andrés una vez más. Te quiero, papá. Yo también te quiero, campeón. Nos vemos mañana. Comeremos helado. Después de que Carlos y Leo se fueran, la casa quedó en silencio, excepto por el monótono sonido de la televisión. Andrés caminó hacia la puerta principal, la cerró con llave y luego se volvió hacia Johnny. Esto es lo que va a pasar, dijo Andrés. Vas a contármelo todo. Cada vez que tocaste a mi hijo, cada amenaza que le hiciste, cada ley que has violado mientras jugabas a las casitas en mi casa. Y Miguel aquí lo va a grabar todo. Si haces eso, cooperas plenamente, y quizás, solo quizás, salgas de aquí con todos tus dientes. Johnny miró a Diana en busca de apoyo. Estaba paralizada, con lágrimas corriendo por su rostro, pero no dijo nada. ¿Y si no lo hago?, preguntó Johnny. Andrés sonrió. No era una sonrisa agradable. Entonces descubriremos si eres tan duro como crees. Pero debo advertirte, pasé 8 años en la infantería de marina aprendiendo a hacer hablar a la gente. Soy muy bueno en eso. La vejiga de Johnny, ya estresada por el miedo y el alcohol, cedió. Una mancha oscura se extendió por sus vaqueros. Miguel se rió entre dientes. Bueno, eso responde a la pregunta. Empieza a hablar, dijo Andrés. Y reza para contarme algo lo suficientemente útil como para que no te haga lamentar cada elección que has hecho en los últimos 2 meses. Johnny empezó a hablar. Capítulo 4. Confesiones y consecuencias. Johnny Herrera habló durante 90 minutos seguidos. Lo que comenzó como un murmullo defensivo pronto se convirtió en una cascada de admisiones incriminatorias. El miedo era un poderoso motivador, y Andrés Castillo, de pie, perfectamente quieto, con los brazos cruzados y el rostro tallado en piedra, era aterrador en su calma. Empezó con cosas pequeñas, dijo Johnny, con la voz temblorosa. ¿Solo? Le decía que recogiera sus juguetes y me ignoraba. Así que le agarraba el brazo, ya sabes, no fuerte, solo para llamar su atención. ¿Cuándo fue la primera vez que le pegaste?, preguntó Andrés. Hace 3 semanas. Me contestó mal sobre la hora de dormir. Yo solo. Perdí los estribos. Lo empujé contra la pared. La cámara de Miguel lo capturó todo. Johnny describió 6 incidentes distintos de abuso físico, empujones, forcejeos, y en 2 ocasiones más, golpes a Leo lo suficientemente fuertes como para dejar marcas. Luego vino el abuso psicológico, menosprecios constantes, decirle a Leo que a su padre no le importaba,
amenazar con hacerle daño a su perro si Leo contaba lo que estaba pasando. Y el robo, insistió Andrés, porque la investigación de antecedentes de Miguel había mostrado compras muy por encima de lo que Johnny podía permitirse. Johnny dudó. Esto era diferente. Esto era confesar crímenes contra Andrés, no solo contra Leo. Te sugeriría que siguieras hablando, dijo Andrés en voz baja, porque mi paciencia se está agotando. Usé las tarjetas de crédito de Diana, admitió Johnny. Las que están a tu nombre. Compré algunas herramientas, algunas piezas de coche. Quizás unos 60.000 pesos. Iba a devolverlo. ¿Ibas a devolverlo con qué? ¿Con el dinero de la droga? Los ojos de Johnny se abrieron de par en par. Yo no. Miguel sacó su teléfono, mostrando a Johnny fotos tomadas en las últimas 6 horas, Johnny reuniéndose con traficantes conocidos, dinero cambiando de manos, paquetes siendo cargados en su maletero. Tengo suficiente aquí para encerrarte de 5 a 10 años, dijo Miguel con naturalidad. Traficar a menos de 1 kilómetro de una zona escolar es un delito grave. ¿Y adivina qué hay a 3 manzanas de esta casa? Johnny sudaba profusamente ahora. ¿Qué quieres de mí? La verdad, dijo Andrés. Toda. Y luego vas a ayudarme a arreglar esto. Lo que Andrés había averiguado durante sus interrogatorios era devastador. Johnny no solo había maltratado a Leo, había estado aislando sistemáticamente al niño, tratando de ponerlo en contra de Andrés. Había estado drenando las finanzas familiares. Y quizás lo más sorprendente, se había jactado con sus amigos de apoderarse de la vida de Andrés. Hay un tipo, dijo Johnny, su voz apenas un susurro ahora. Tomás Curry. Estaba interesado en comprar algo de información que yo tenía. ¿Qué información? Sobre las plataformas petrolíferas. Horarios de seguridad, planos. Quería saber cuándo los gerentes estaban de permiso, qué plataformas eran menos seguras. Johnny miró a Andrés. Le dije que podría conseguirla a través de ti. A través de Diana. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. ¿Estabas planeando espionaje industrial? ¿Sabotaje? No sabía para qué la quería. Solo me ofreció buen dinero. Andrés miró a Miguel, que ya estaba enviando un mensaje a alguien. Eso es territorio de seguridad nacional, dijo Miguel. Tengo un contacto en el CNI que querrá oír sobre esto. Diana, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, finalmente habló. Andrés, yo no sabía nada de eso. Te lo juro. Las drogas, el robo, lo otro. No lo sabía. Pero sabías que estaba hiriendo a Leo, dijo Andrés, sus ojos encontrándose con los de ella por primera vez desde que comenzó el interrogatorio. Y no hiciste nada. Pensé que solo estabas siendo firme, estableciendo límites. Tú nunca estabas aquí, y yo necesitaba ayuda. ¿Basta? La voz de Andrés sonó como un látigo. No te atrevas a culparme por mi ausencia. Estaba trabajando para mantener a esta familia. Podrías haberme llamado en cualquier momento. En lugar de eso, trajiste a un monstruo a nuestra casa y dejaste que aterrorizara a nuestro hijo. Diana se derrumbó, deslizándose por la pared hasta sentarse en el suelo, sollozando. Andrés sacó su teléfono y marcó. Oficial Ramírez, soy Andrés Castillo en la calle Maple. Necesito denunciar múltiples delitos, abuso infantil, fraude con tarjeta de crédito, tráfico de drogas y posible recopilación de inteligencia para terrorismo. Tengo pruebas en vídeo y una confesión completa. Además, el sospechoso está en mi sala de estar ahora mismo. Johnny intentó levantarse. Carlos, que había regresado después de dejar a Leo, apareció en la puerta y negó lentamente con la cabeza. Johnny se volvió a sentar. ¿Cómo? Empezó a preguntar Andrés a Carlos. Tu padre quería asegurarse de que estuvieras bien. Dejó a Leo con tu madre. Volvió justo a tiempo, al parecer. La policía llegó 12 minutos después, 2 coches patrulla al principio, luego, tras oír sobre las drogas y el posible ángulo terrorista, 3 más y un detective. El detective Gregorio Flores era un veterano de 20 años, escéptico por naturaleza, pero las pruebas que Miguel y Andrés presentaron eran abrumadoras.
Señor Castillo, dijo Flores después de revisar los vídeos, voy a necesitar que usted y sus amigos vengan mañana a la comandancia para hacer declaraciones formales. Pero le digo ahora mismo que este es uno de los casos más claros que he visto. Entre las pruebas en vídeo y su confesión grabada, el señor Herrera se enfrenta a múltiples delitos graves. Johnny fue esposado y sacado. Al pasar junto a Andrés, intentó un último gesto de bravuconería. Te vas a arrepentir de esto. Andrés se acercó. No, tú te vas a arrepentir de haber mirado a mi familia. Y aquí está la cosa, Johnny. Apenas estoy empezando. Esa confesión, eso es solo el principio. Me aseguraré de que todos los que conoces vean qué clase de cobarde pega a niños de 8 años. Me aseguraré de que tu nombre sea sinónimo de debilidad y vergüenza. ¿Querías apoderarte de mi vida? Felicidades. Ahora yo voy a desmantelar la tuya. El último ápice de compostura de Johnny se rompió. Lloraba mientras los oficiales lo metían en el coche patrulla. Después de que la policía se fuera, Andrés se volvió hacia Diana. Seguía en el suelo, con el rímel corriéndole por la cara, rota y pequeña. Ya he contactado a una abogada, dijo Andrés. Mañana a primera hora, solicitaré la custodia de emergencia y el divorcio. Tendrás visitas supervisadas si, y solo si, completas un tratamiento para el abuso de sustancias y clases de paternidad. También serás investigada por poner en peligro a un menor. Andrés, por favor. 7 años, dijo él. 7 años te amé. Me maté a trabajar por ti, por Leo, por esta familia. Y tú lo destruiste. ¿Para qué? ¿Por él? Estaba sola, sollozó ella. Estaba tan sola. Yo también, dijo Andrés. La diferencia es que yo me mantuve fiel. Me mantuve comprometido. Mantuve mis votos. Se dirigió a la puerta. Estaré en casa de mis padres. No me contactes directamente. Toda comunicación se hará a través de abogados. ¿Y mis cosas? Miguel supervisará tu empaque mañana. Tienes hasta el viernes para retirar tus pertenencias. Después de eso, las cerraduras se cambian. Mientras Andrés salía a la oscuridad antes del amanecer, flanqueado por Carlos y Miguel, sintió algo que no esperaba. No triunfo, sino vacío. Había ganado la primera batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Y Leo, su valiente y asustado niño, llevaría estas cicatrices durante mucho tiempo. Lo hiciste bien ahí dentro, dijo Carlos mientras conducían hacia la casa de los padres de Andrés. Mantuviste la calma. Lo documentaste todo. Johnny va a la cárcel, añadió Miguel. Entre el abuso, las drogas y ese asunto de terrorismo, se enfrenta a cargos federales además de los estatales. Podrían ser 20 años como mínimo. Andrés miró por la ventana. No es suficiente. Leo va a tener pesadillas, problemas de confianza. Se preguntará por qué su madre no lo protegió. Entonces, le ayudaremos a sanar, dijo Carlos simplemente. Eso es lo que hacen los padres, lo que hacen los hermanos. Le ayudamos a sanar, y nos aseguramos de que nada como esto vuelva a suceder. Llegaron a una modesta casa de una planta en un barrio tranquilo. El padre de Andrés, Pedro Valdés, estaba en el porche a pesar de la hora tardía. Pedro tenía 68 años, un bombero jubilado, duro como una roca. Cuando vio a Andrés, su rostro curtido se relajó en una sonrisa de alivio. Leo está dormido en tu antigua habitación, dijo Pedro mientras Andrés se acercaba. Lloró durante 1 hora y luego se agotó. Tu madre está con él. Andrés abrazó a su padre, algo que no había hecho desde que era un adolescente. Gracias, papá. Ese hombre que hirió a mi nieto. ¿Está bajo custodia? Lo está. Bien, porque estaba a unos 5 minutos de ir yo mismo para allá. Pedro miró a Carlos y Miguel. ¿Quieren café, chicos? Supongo que nadie va a dormir esta noche de todos modos. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina de Pedro, bebiendo café fuerte y hablando de estrategia. La madre de Andrés, Katia Valdés, salió del dormitorio alrededor de las 4 de la madrugada, todavía en bata. Ahora duerme tranquilamente, dijo, besando la cabeza de Andrés. Mi valiente niño. Ambos.
Le fallé, mamá, dijo Andrés en voz baja. No, dijo Katia con firmeza. Confiaste en tu esposa. Eso no es un fracaso, es amor. Ella os falló a ambos. Pero ahora estás aquí y estás luchando por él. Eso es lo que importa. Mientras el sol salía sobre Monterrey, Andrés hizo una lista de todo lo que tenía que suceder: audiencia de custodia, trámites de divorcio, cambiar todas las cerraduras, revisar las finanzas, asegurar sus credenciales de trabajo, hablar con la escuela y el consejero de Leo. La lista era abrumadora, pero Andrés Castillo había gestionado plataformas petrolíferas en huracanes de categoría 3. Había liderado a infantes de marina en zonas de combate. Podía manejar esto. Su teléfono vibró. Un mensaje de Violeta Hernández, su vecina. He estado documentando todo durante semanas. Horas, fechas, fotos. Si lo necesitas para el tribunal, es tuyo. Ese niño se merece algo mejor. Andrés le agradeció con un mensaje y luego la añadió a su lista de testigos. A su alrededor, su familia y sus hermanos hacían sus propias llamadas, movían sus propios hilos, activaban sus propias redes. Carlos conocía a un psicólogo infantil. Miguel conocía a jueces y trabajadores sociales. Pedro conocía a todos en el vecindario que podrían servir como testigos de carácter. Para cuando Leo se despertó a las 8 de la mañana, Andrés tenía la base de un plan, no solo para proteger a su hijo, sino para asegurar que se hiciera justicia tan a fondo que Johnny Herrera lamentaría haber oído el nombre de Castillo. Leo apareció en el umbral de la cocina, pequeño e inseguro. Cuando vio a Andrés, su rostro se iluminó. «¿Realmente estás aquí?», dijo Leo. «Pensé que quizás lo había soñado». Andrés lo levantó en brazos, abrazando a su hijo con fuerza. «Estoy aquí. No me voy a ir de nuevo. Never like before. Promise. Te lo prometo». «¿Qué tal ese helado que mencioné?». Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Leo sonrió, una sonrisa real y genuina. Mientras salían a desayunar, sonó el teléfono de Andrés. El detective Flores. «Señor Castillo. Investigamos el nombre de Johnny Herrera más a fondo en el sistema. Resulta que hay mucho más sobre él de lo que pensábamos inicialmente. ¿Tiene tiempo de venir a la comandancia hoy? Hay algo que necesita ver. Estaré allí esta tarde». «Bien, porque lo que encontramos. Esto es más grande que el abuso infantil. Mucho más grande». Andrés colgó, su expresión sombría. Lo que fuera que el detective Flores hubiera descubierto, iba a cambiarlo todo. Pero en ese momento, su hijo necesitaba desayuno y tranquilidad. El resto podía esperar unas horas, al menos. Capítulo 5. La red se desenreda. Andrés se sentó en la oficina del detective Flores en la policía de Monterrey, con Leo a salvo con sus padres y Miguel a su lado como amigo e investigador profesional. El detective deslizó una gruesa carpeta sobre el escritorio. «Cuando arrestamos a Johnny Herrera, registramos su apartamento y su vehículo», comenzó Flores. «Lo que encontramos lo conecta con otras 3 investigaciones en curso, todas ellas graves». Andrés abrió la carpeta. Dentro había fotos de vigilancia, registros financieros e informes de incidentes. Johnny no era solo un novio abusivo y un traficante de poca monta, era un nodo en una red criminal más grande. Ha estado dirigiendo una sofisticada red de robo de identidad, continuó Flores. Usa su trabajo de mecánico como tapadera. Obtiene acceso a los coches de la gente, clona los abridores de sus puertas de garaje y los mandos a distancia, a veces sus documentos de registro. Luego, sus socios roban en las casas cuando las familias están fuera. Han asaltado 15 casas en los últimos 4 meses. Madre mía, murmuró Miguel, escaneando los documentos. Se pone peor. Ese tipo que mencionó, Tomás Curi, es una persona de interés en espionaje industrial. Curi trabaja para una empresa que ha estado tratando de socavar a las compañías petroleras mexicanas robando información confidencial. Johnny estaba tratando de usar su relación con su esposa para acceder a sus credenciales, sus horarios de trabajo, los protocolos de seguridad. La mandíbula de Andrés se tensó. Estaba usando a mi familia como punto de acceso. Exactamente. Y cuando detuvimos a Curi esta mañana para interrogarlo, mencionó algo más. Johnny había estado planeando escalar.
Se hablaba de organizar un accidente para usted, algo en la plataforma petrolífera que pareciera natural pero que lo eliminara del panorama permanentemente. La habitación se quedó en silencio. El rostro de Miguel se ensombreció. ¿Estaba planeando matar a Andrés? Todavía estamos reuniendo pruebas, pero las comunicaciones que interceptamos sugieren que sí. Deshacerse del marido, consolar a la viuda, tomar el control por completo. Johnny tenía enormes deudas de juego, más de 1 millón de pesos que debía a gente muy peligrosa. Su póliza de seguro de vida habría resuelto ese problema. Andrés sintió un escalofrío. Había pasado 2 meses preocupado por su matrimonio mientras Johnny Herrera estaba literalmente planeando su asesinato. ¿Y Diana? ¿Estaba involucrada? Flores negó con la cabeza. Por lo que podemos decir, no. Ella también fue una víctima, a su manera. Johnny la eligió específicamente porque era vulnerable, aislada, resentida, solitaria, el comportamiento clásico de un depredador. Pero no formaba parte de la empresa criminal. Eso no excusa lo que le hizo a Leo, dijo Andrés rotundamente. No, no lo hace. El DIF está abriendo una investigación. Enfrentará consecuencias. Flores sacó otro documento. Aquí es donde se pone interesante para usted. Varias de las víctimas de Johnny quieren presentar cargos civiles más allá del caso penal. Están organizando una demanda colectiva. Su abogada sugirió que podría querer unirse. Entre el fraude con tarjeta de crédito, el robo de sus credenciales y los daños emocionales a Leo, tiene motivos. Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Cómo se ve el caso penal? Múltiples delitos graves en jurisdicciones estatales y federales, abuso infantil, narcotráfico, robo de identidad, fraude con tarjeta de crédito, conspiración para cometer asesinato y ahora espionaje industrial. El fiscal está pidiendo la pena máxima. Estamos hablando de 30 años como mínimo, posiblemente cadena perpetua sin libertad condicional si la conspiración de asesinato se mantiene. Andrés asimiló esto. 30 años. Johnny tendría más de 50 años antes de volver a ver la libertad. Debería haber sentido como una victoria, pero en su mayoría, Andrés solo se sentía cansado. Hay una cosa más, dijo Flores. Encontramos teléfonos desechables con comunicaciones entre Johnny y varios otros hombres. Están planeando algo, posiblemente apuntando a otras familias similares a la suya, trabajadores petroleros, familias militares en despliegue, traileros. Cualquiera donde el principal sostén de la familia esté ausente por periodos prolongados. Los ven como blancos fáciles. Tienen que detenerlos, dijo Andrés de inmediato. Lo estamos haciendo, pero ayudaría si pudiera identificar a otras familias en su vecindario o lugar de trabajo que pudieran encajar en el perfil. Adviértales. Ayúdenos a atrapar a estos tipos antes de que lastimen a alguien más. Andrés pensó en su equipo de la plataforma. ¿Cuántos de ellos tenían cónyuges en casa? ¿Hijos? ¿Cuántos eran vulnerables a alguien como Johnny? Haré una lista, prometió Andrés. Y me pondré en contacto con la oficina de seguridad de mi empresa. Si esto es espionaje industrial, necesitan saberlo. Después de salir de la comisaría, Andrés y Miguel almorzaron en un restaurante tranquilo. Andrés jugaba con la comida en su plato, sin comer realmente. ¿Estás pensando en Diana?, preguntó Miguel. Pensando en cómo no me di cuenta de nada, admitió Andrés. Las señales debieron estar ahí. Leo intentó decirme que algo andaba mal en esas videollamadas. Violeta intentó advertirme. Pero estaba tan concentrado en el trabajo, en ganar dinero, en construir nuestro futuro, que no vi que nuestro presente se desmoronaba. Eso no es tu culpa, hermano. Diana tomó sus decisiones. Johnny es un depredador. Eso es lo que hacen. Son buenos escondiéndose. Pero mi hijo pagó el precio de mi ausencia. Andrés miró a Miguel a los ojos. Eso se acaba ahora. Terminé con el trabajo en alta mar. No me importa si tengo que aceptar un recorte salarial. No voy a dejar a Leo de nuevo. Buena decisión. Y Andrés, estás manejando esto de la manera correcta. Inteligente, controlado, legal. Algunos tipos en tu posición habrían matado a Johnny anoche. En lugar de eso, conseguiste pruebas.
Eso va a importar cuando llegue la audiencia de custodia. El teléfono de Andrés sonó. Su abogada, Patricia Fierro, una mujer inteligente de unos 50 años que se especializaba en derecho de familia y tenía reputación de destruir a los malos padres en los tribunales. Andrés, estamos en el calendario para el jueves, dijo. Audiencia de custodia de emergencia. La jueza vio las pruebas en vídeo y los informes del DIF. Estoy 99% segura de que obtendremos la custodia total temporal con visitas supervisadas solo para Diana, quizás ni siquiera eso si no empieza a cooperar. La casa es legalmente tuya, ella no tiene ningún derecho sobre ella. Ya he presentado la orden de alejamiento. Puede retirar sus pertenencias personales bajo supervisión policial, pero no puede entrar en la propiedad de otra manera. También estoy presentando cargos por poner en peligro a un menor. El fiscal está de acuerdo. Gracias, Patricia. No me agradezcas todavía. Diana contrató a Beto Malagón. Andrés hizo una mueca. Malagón era un abogado de poca monta que se especializaba en defender lo indefensible, caro, agresivo y sin escrúpulos. Que venga, dijo Andrés. Tenemos pruebas en vídeo de ella riéndose mientras golpeaban a nuestro hijo. Puede contratar al mismísimo mejor abogado y no importará. Después de colgar, Andrés se dirigió a casa de sus padres. Leo estaba en el patio trasero con Pedro, lanzando una pelota de béisbol. El moratón en la cara de Leo todavía era visible, pero el niño sonreía. Esa sonrisa valía más que cualquier victoria legal. Papá, gritó Leo. El abuelo me está enseñando una bola curva. No te hagas daño en el brazo, campeón, respondió Andrés, sentándose en el porche junto a su madre. Katia observaba a su nieto con una mezcla de amor y tristeza. Tuvo una pesadilla durante su siesta. Te llamó. Ahora estoy aquí. ¿Pero por cuánto tiempo?, preguntó Katia suavemente. Andrés, sé que quieres proveer, pero ese niño necesita a su padre presente más de lo que necesita una casa grande o cosas lujosas. Lo sé, mamá. Ya he decidido. Me transfiero a un trabajo de oficina. Será menos dinero, pero estaré en casa todas las noches. Katia le apretó la mano. Bien, porque ese niño de ahí fuera es tu verdadero tesoro, no el petróleo ni el dinero ni nada más. Esa noche, Andrés recibió una llamada de alguien inesperado, Jesús Solís, su supervisor de la plataforma petrolífera. Andrés, me enteré de lo que pasó. Recursos Humanos me informó. Primero, lo siento. Segundo, tu trabajo está seguro. Tómate todo el tiempo que necesites. Tercero, estamos haciendo cambios. Este asunto del espionaje industrial tiene a toda la empresa en vilo. La seguridad se está revisando y estamos implementando nuevas políticas de apoyo familiar. Lo aprecio, Jesús. Pero he tomado una decisión. Dejo las rotaciones en alta mar. Necesito estar en casa con mi hijo. Me imaginé que dirías eso. Ya hablé con la oficina de Monterrey. Necesitan un gerente de cumplimiento de seguridad. Trabajo de oficina, de lunes a viernes, buenos beneficios. Un recorte salarial del 20% de lo que ganas ahora, pero estás en casa todas las noches. ¿Interesado? Andrés sintió que se le quitaba un peso de encima. Muy interesado. Bien. Puedes empezar en 2 semanas. Usa el tiempo para arreglar tu situación familiar. Y Andrés, eres uno de los mejores gerentes con los que he trabajado. Cualquier empresa tendría suerte de tenerte. Después de la cena, Pedro asó hamburguesas y Leo se comió 2. Andrés arropó a su hijo en la cama de su antigua habitación de la infancia. Las paredes todavía tenían pósters de jugadores de béisbol que Andrés había idolatrado de niño. «Papá», preguntó Leo con sueño, «¿te vas a ir de nuevo? ¿De vuelta al océano?» No como antes, prometió Andrés. Voy a trabajar en una oficina aquí en Monterrey. Estaré en casa para cenar todas las noches. ¿De verdad? De verdad. Cometí un gran error, amigo. Pensé que proveer para ti significaba estar lejos, pero me necesitas aquí. Así que me quedo. Leo lo abrazó con fuerza. Te quiero, papá. Yo también te quiero, campeón. Más que a nada en el mundo.
Mientras Leo se quedaba dormido, Andrés se sentó en la silla junto a la cama, observando a su hijo dormir. La expresión pacífica en el rostro de Leo era algo que Andrés no había visto en meses. Mañana habría más batallas, abogados, audiencias judiciales, conversaciones difíciles. Pero esta noche, su hijo estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba. Su teléfono vibró con un mensaje de Carlos. Acabo de recibir noticias. La FGR detuvo a 3 tipos más conectados con la red de Johnny. Puede que hayas detenido algo grande. Andrés respondió, solo protegía a mi familia. Pero si también ayudamos a proteger a otros, eso es bueno. Antes de dormir, Andrés llamó a Violeta Hernández. Gracias, dijo simplemente, por cuidar de Leo, por enviar ese vídeo. Probablemente le salvaste la vida. Ese dulce niño se merecía algo mejor de lo que estaba recibiendo, dijo Violeta. Me alegro de que volvieras a casa cuando lo hiciste. Algunos hombres no lo habrían hecho. Cualquier hombre que no protegería a su hijo no es un hombre de verdad. Bueno, si necesitas algo, comidas, cuidar niños, alguien que testifique en el tribunal, llámame. Lo digo en serio. Andrés sonrió. En realidad, hay una cosa. Cuando todo esto termine, a Leo y a mí nos gustaría invitarte a cenar para agradecértelo como es debido. Me gustaría mucho. Cuando Andrés finalmente se acostó en el sofá de sus padres, Leo tenía su antigua habitación, pensó en las últimas 72 horas. Había pasado de una videollamada en una plataforma petrolífera a desmantelar una empresa criminal. Su matrimonio había terminado. Su vida había cambiado por completo. Pero Leo estaba a salvo. Y al final, eso era todo lo que realmente importaba. Aunque Andrés sabía que esto no había terminado. Ni de lejos. Johnny Herrera tenía aliados, deudas y conexiones. Y los hombres como él no caían en silencio. Andrés estaría preparado. Capítulo 6. Cimientos de la justicia. La audiencia de custodia del jueves fue afortunadamente breve. La jueza Miranda Garza revisó las pruebas, grabaciones de vídeo, la confesión de Johnny, informes policiales, evaluaciones del DIF y la detallada declaración de Violeta Hernández como testigo. Su rostro se endurecía con cada página. Señora Castillo, dijo la jueza Garza, mirando directamente a Diana, llevo 15 años en el banquillo. He visto muchos malos padres, pero ver a una madre reírse mientras agreden a su hijo. Sacudió la cabeza. Concedo al señor Castillo la custodia total temporal. Sus visitas serán supervisadas únicamente, a la espera de que complete un tratamiento por abuso de sustancias, clases de paternidad y una evaluación psicológica. ¿Entendido? Diana, con aspecto demacrado y roto, asintió. Su abogado, Beto Malagón, intentó objetar, pero la jueza Garza lo interrumpió. Señor Malagón, su clienta permitió que un maltratador doméstico convicto agrediera a su hijo. Tiene suerte de no estar ella misma en la cárcel. Guárdese sus argumentos para alguien a quien le pueda importar. Andrés sintió la mano de Leo deslizarse en la suya. A su hijo se le había permitido asistir, lo suficientemente mayor para expresar su preferencia, lo suficientemente joven como para que la jueza hubiera sido amable con las preguntas. Cuando se le preguntó si se sentía seguro con su padre, Leo había respondido claramente, papá es el único que me hace sentir seguro. Fuera del juzgado, Patricia Fierro estaba triunfante. Salió exactamente como se esperaba. Ahora, el divorcio llevará más tiempo, pero la batalla por la custodia está esencialmente terminada. Tendría que demostrar una rehabilitación significativa para recuperar siquiera la custodia parcial. ¿Y los cargos en su contra? El DIF y el fiscal están en conversaciones. Probablemente, enfrentará cargos por poner en peligro a un menor, que probablemente se reducirán a libertad condicional y terapia obligatoria. Tendrá antecedentes, pero probablemente no irá a la cárcel. Andrés no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Una parte de él quería que Diana enfrentara consecuencias serias. Pero otra parte, la que recordaba haberla amado alguna vez, solo sentía tristeza. Destruyó a su familia, ¿por qué? ¿Soledad? ¿Mal juicio? Parecía un desperdicio tan grande. Carlos los encontró en casa de los padres de Andrés con noticias. La comparecencia de Johnny fue esta mañana. Sin fianza.
El juez lo consideró un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. El fiscal va con todo contra él. ¿Cuánto tiempo hasta el juicio? Miguel dice que probablemente 6 meses para los cargos estatales. Los cargos federales podrían tardar más, pero con todas las pruebas, su defensor público está presionando por un acuerdo de culpabilidad. Ningún acuerdo, dijo Andrés rotundamente. Va a juicio. Quiero que todo lo que hizo quede en el registro público. El fiscal se imaginó que dirías eso. Durante las siguientes 2 semanas, Andrés se instaló en una nueva rutina. Comenzó su nuevo trabajo de oficina, el puesto de cumplimiento de seguridad que Jesús había arreglado. El recorte salarial dolía, pero estar en casa para cenar con Leo todas las noches no tenía precio. Establecieron rituales, hacer la tarea juntos en la mesa de la cocina, cocinar la cena en equipo, leer antes de dormir. Leo comenzó terapia con la doctora Kenia Portillo, la psicóloga infantil que Carlos había recomendado. Las sesiones estaban ayudando. Lentamente, Leo procesaba el trauma, aprendiendo que lo que pasó no fue su culpa. Andrés también fue a terapia. La doctora Portillo lo recomendó, y Andrés rápidamente se dio cuenta de que lo necesitaba. La culpa de no haber visto las señales antes, la ira hacia Diana, la rabia residual hacia Johnny, todo eso necesitaba un lugar a donde ir en lugar de simplemente embotellarse por dentro. Miguel continuó investigando, y lo que encontró fue perturbador. La red criminal de Johnny había atacado a 17 familias en Monterrey y municipios circundantes. Otros 3 niños habían sido abusados. 2 casas habían sido robadas. Una familia casi había perdido los ahorros de su vida por robo de identidad. Estamos formando una coalición de víctimas, explicó Miguel mientras tomaban un café. Todos los que Johnny y sus socios lastimaron. Demanda colectiva, declaraciones de impacto de las víctimas coordinadas. Todo completo. Al fiscal le encanta. Hace que el caso sea a prueba de balas. Andrés conoció a algunas de las otras víctimas en un grupo de apoyo que Miguel organizó. Estaba Alicia Villalobos, cuyo esposo militar estaba desplegado cuando el socio de Johnny se hizo amigo de ella y les vació los ahorros. José Ruiz, cuyo garaje había sido robado después de que Johnny reparara su coche. Tania López, cuya hija adolescente había sido manipulada por uno de los socios de Johnny. Al escuchar sus historias, Andrés se dio cuenta de lo cerca que había estado de perderlo todo. Si Violeta no hubiera enviado ese vídeo, si no hubiera vuelto a casa cuando lo hizo, ¿cuánto peor podría haber sido? La FGR quiere hablar contigo, dijo Miguel una noche, sobre el asunto del espionaje industrial. Aparentemente, Tomás Curi era parte de una operación de inteligencia extranjera más grande. Tus credenciales, tu conocimiento de las plataformas petrolíferas, eso era valioso para gente muy peligrosa. Organízalo, dijo Andrés. Lo que sea que ayude a encerrar a estos tipos. La entrevista con la FGR duró 3 horas. Andrés detalló todo lo que sabía sobre la seguridad de las plataformas, qué información podría haber obtenido Johnny a través de Diana, qué vulnerabilidades existían. Los agentes, hombres y mujeres serios que no sonreían mucho, le aseguraron que los protocolos de seguridad se estaban actualizando en toda la industria. Señor Castillo, dijo un agente, si no hubiera vuelto a casa cuando lo hizo, si no hubiera documentado todo tan a fondo, puede que nunca hubiéramos descubierto esta red. Hizo un buen trabajo. Solo protegí a mi familia. A veces eso es suficiente para cambiarlo todo. 6 semanas después del arresto inicial, el equipo legal de Johnny Herrera se acercó al fiscal con un acuerdo de culpabilidad, una declaración de culpabilidad en todos los cargos estatales a cambio de una sentencia concurrente y testimonio contra Tomás Curi y la red más grande. El fiscal llamó a Andrés. Es tu decisión. Con tu testimonio, ganaríamos en el juicio de todos modos, pero el acuerdo garantiza 25 años. Con sus antecedentes, no obtendrá libertad condicional, y su testimonio podría derribar a peces más gordos. Andrés lo pensó. Un juicio significaría que Leo testificaría, reviviendo todo. Significaría meses de retrasos, estrés continuo, recordatorios constantes del peor periodo de sus vidas. ¿Qué dice la terapeuta de Leo? La doctora Portillo piensa que evitar el juicio sería mejor para la recuperación de Leo. Menos retraumatización. Entonces, acepta el acuerdo. Pero quiero dar una declaración de impacto de la víctima. Y quiero estar allí cuando lo sentencien.
¿Hecho? La audiencia de sentencia se programó para un lunes por la mañana en noviembre. Andrés se tomó el día libre en el trabajo. Sus padres cuidaron de Leo, no había necesidad de que el niño estuviera allí. Pero Carlos y Miguel acompañaron a Andrés, junto con varias otras víctimas. Johnny Herrera se veía diferente. La prisión le había quitado su arrogancia. Estaba más delgado, más pálido, con la mirada baja. Cuando entró en la sala del tribunal con grilletes, ni siquiera miró hacia la galería. Una por una, las víctimas dieron sus declaraciones. Alicia Villalobos describió cómo su matrimonio casi se desmoronó por la devastación financiera. José Ruiz habló de ya no confiar en nadie que trabaje en sus vehículos. Tania López describió las pesadillas y los problemas de confianza de su hija. Luego fue el turno de Andrés. Se puso de pie, caminando hacia el podio. Había preparado notas pero no las necesitaba. Señoría, mi nombre es Andrés Castillo. Johnny Herrera agredió a mi hijo de 8 años. Manipuló a mi esposa. Intentó robar mi identidad, mi carrera, posiblemente mi vida. Pero más que eso, robó el sentido de seguridad de mi hijo. Leo ahora tiene pesadillas. Tiene ansiedad. Le cuesta confiar en cualquiera fuera de nuestra familia inmediata. Soy un padre. Mi trabajo es proteger a mi hijo. Y fallé porque confié en que mi hogar era seguro, que la mujer con la que me casé pondría a nuestro hijo primero, que nadie podría hacernos daño allí. Johnny Herrera me demostró que estaba equivocado de la peor manera posible. Pero esto es con lo que no contaba, las familias son más fuertes que los depredadores. El amor es más fuerte que la manipulación. Y la justicia, cuando finalmente llega, es paciente y minuciosa. No quiero venganza. Quiero que mi hijo sane. Quiero que otras familias estén seguras. Y quiero que Johnny Herrera pase mucho tiempo pensando en las vidas que destruyó, los niños que lastimó, y el hecho de que todo esto, todo, fue para nada. No ganó nada, lo perdió todo, y eso es exactamente lo que se merece. Andrés volvió a su asiento. La jueza Garza revisó el acuerdo de culpabilidad, las pruebas y las directrices de sentencia. Señor Herrera dijo, rara vez he visto un patrón tan completo de comportamiento depredador. Usted atacó a familias vulnerables. Abusó de niños. Robó. Traficó con drogas. Conspiró con agentes extranjeros. El acuerdo de culpabilidad ante mí pide 25 años. Lo acepto con las siguientes condiciones, sin elegibilidad para libertad condicional durante 20 años. Tras su liberación, será registrado como abusador de menores, se le restringirá el contacto con menores y estará bajo libertad condicional supervisada de por vida. También pagará una restitución por un total de 3.400.000 pesos a sus víctimas. Se inclinó hacia adelante. Y, señor Herrera, si alguna vez se acerca a alguna de estas familias de nuevo, me aseguraré personalmente de que pase el resto de su vida natural en prisión. ¿Entendido? La voz de Johnny era apenas un susurro. Sí, señoría. 25 años en prisión estatal, concurrentes con cargos federales. Alguacil, retírelo. Mientras se llevaban a Johnny, miró una vez a Andrés. No quedaba desafío, ni pose de tipo duro, solo derrota. Fuera del juzgado, Andrés sintió que se le quitaba un peso de encima. No era un cierre definitivo, todavía quedaba por finalizar el divorcio, años de curación para Leo, la tarea continua de reconstruir sus vidas. Pero este capítulo había terminado. Miguel le dio una palmada en el hombro. Lo lograste, hermano. Conseguiste justicia para tu hijo. Lo logramos, corrigió Andrés. No podría haberlo hecho sin ti, Carlos. Para eso están los hermanos. El teléfono de Andrés vibró. Un mensaje de Leo. ¿Salió todo bien, papá? Salió perfecto, campeón. La justicia ganó. Nos vemos en la cena. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Mientras Andrés conducía a casa, pensó en los últimos 2 meses. Había perdido un matrimonio pero salvado a su hijo. Había aceptado un recorte salarial pero ganado presencia. Se había enfrentado a un depredador y había ganado. Y lo más importante, Leo se estaba curando, lentamente, con terapia,
amor y estabilidad. Las pesadillas eran cada vez menos frecuentes. Las sonrisas, más genuinas. La confianza se estaba reconstruyendo. Esa noche, Andrés y Leo hicieron espaguetis juntos, el plato favorito de Leo. Comieron en la mesa de la cocina, hablando del día de Leo en la escuela, del proyecto de la feria de ciencias que estaban construyendo juntos, del viaje de acampada que tenían planeado para el fin de semana. Vida normal, momentos cotidianos, las cosas que Andrés había dado por sentadas antes. Nunca más. Mientras Leo subía a lavarse los dientes, Andrés limpió la cocina. A través de la ventana, podía ver a Violeta Hernández en su patio, cuidando su jardín. Se hizo una nota mental para invitarla a cenar pronto. Había sido fundamental para salvar a Leo. Familia por elección, si no por sangre. Papá llamó Leo desde arriba. ¿Podemos leer 2 capítulos esta noche? Claro, campeón. Andrés subió las escaleras, con el corazón lleno. La batalla estaba ganada. El depredador estaba enjaulado. Y lo más importante, su hijo estaba a salvo, curándose y amado. El futuro se extendía por delante, incierto pero esperanzador. Y para Andrés Castillo, eso era más que suficiente. Epílogo. 6 meses después, la primavera llegó a Monterrey con su humedad típica y sus tormentas de última hora de la tarde. Andrés estaba en el patio trasero de su casa, se quedó con la propiedad después de que el divorcio finalizara, refinanciándola para eliminar por completo el nombre de Diana, viendo a Leo jugar a la pelota con el hijo adolescente de Carlos. El moratón en la cara de Leo había desaparecido hacía mucho tiempo. También la mirada atormentada en sus ojos. Ahora reía, genuinamente y a menudo. La terapia aún continuaba, pero la doctora Portillo dijo que Leo estaba haciendo un progreso notable. Diana había completado sus programas ordenados por el tribunal. Tenía visitas supervisadas 2 veces al mes, que Leo toleraba pero no disfrutaba especialmente. El vínculo entre madre e hijo estaba fracturado, quizás permanentemente. Pero Andrés no hablaba mal de ella con Leo. Dejaba que su hijo se formara sus propias opiniones. Diana se había mudado a Saltillo, había conseguido un trabajo en un supermercado y, al parecer, estaba saliendo con alguien nuevo, alguien que el investigador de Andrés, Miguel, siempre vigilante, había investigado a fondo y encontrado limpio. Andrés le deseaba lo mejor, desde la distancia. El juicio de Johnny Herrera por cargos federales había resultado en años adicionales añadidos a su sentencia. No vería la libertad hasta los 50 años, asumiendo que sobreviviera en prisión. Andrés ya no pensaba mucho en él. Johnny era irrelevante ahora, un problema resuelto, una amenaza neutralizada. La demanda colectiva se había resuelto. Andrés recibió suficiente para cubrir el fondo universitario de Leo y algo más. Otras víctimas obtuvieron su restitución. No era suficiente para deshacer el daño, pero ayudaba. El nuevo trabajo de Andrés iba bien. Había sido ascendido a director regional de seguridad, un puesto que a veces requería viajar, pero que siempre lo traía a casa en 24 horas. Leo era lo primero. Siempre. Papá, mira, gritó Leo, haciendo una atrapada en picado. ¿Viste eso? Lo vi. Te estás volviendo bueno, campeón. Violeta Hernández salió de su casa con un plato de sus famosas galletas. Se había convertido en una especie de abuela para Leo, siempre ahí con golosinas, sabiduría y un oído atento. ¿Cómo está mi chico favorito?, le preguntó a Leo. Genial. Papá dice que podemos ir de acampada el próximo fin de semana. Bueno, tendrás que contármelo todo cuando vuelvas. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Andrés sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No perfecta, aún había desafíos, días difíciles en los que Leo tenía pesadillas o preguntas sobre por qué su madre le había fallado. Pero se estaban curando juntos, construyendo una nueva vida sobre las ruinas de la antigua. Miguel pasó con provisiones para una carne asada. Carlos llegó con su familia. Incluso Jesús, el jefe de Andrés, apareció con su esposa. El patio trasero se llenó de risas y conversaciones, del olor a carne a la parrilla y del sonido de los niños jugando. Esto era familia, no solo de sangre, sino lazos forjados a través de la lucha compartida y el apoyo inquebrantable. Mientras Andrés volteaba las hamburguesas,
Leo se acercó y lo abrazó por detrás. ¿Estás bien, campeón?, preguntó Andrés. Sí. Solo quería darte las gracias. ¿Por qué? Por volver a casa. Por cumplir tu promesa. Por todo. Andrés se giró, arrodillándose para mirar a Leo a los ojos. Amigo, nunca tienes que agradecerme por eso. Eres mi hijo. Protegerte, amarte, estar aquí para ti. No es algo por lo que me agradezcas. Es simplemente lo que hacen los padres. Leo asintió, sonriendo. Luego corrió a unirse a los otros niños. Andrés lo observó irse, a este pequeño y resiliente niño que había sobrevivido tanto. Leo estaría bien. Estarían bien. Lo peor había pasado. Y si alguna amenaza volvía a acechar a su familia, Andrés Castillo estaría preparado. Siempre vigilante, siempre protegiendo, siempre presente. Porque eso es lo que hacen los verdaderos padres. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos allí.